Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el economista Gustavo Sarracini. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, ya se cumplieron 9 meses, 10 meses, va a ser para 10 meses de la gestión de Mauricio Macri. Y uno lo que observa en materia económica y en materia política también, que para algunos es un desastre, para otros vamos por el buen camino. No hay un término intermedio, es como que, viste, hay dos Argentinas irreconciliables y estamos viendo esta realidad, digamos. ¿Qué es lo que pasa en materia económica? Para mí no es ni desastre ni buen camino. A mí hay dos o tres cuestiones que me preocupan bastante. Una es el tema del empleo industrial que está cayendo, la actividad industrial que está cayendo, que se dependa por ahí demasiado del blanqueo de capitales, que ahora se corrió un poquito la agenda, pero era clave, las inversiones extranjeras, pero en realidad la estabilización macroeconómica pasa por un achicamiento del consumo. El último número creo que dio un 0,7 menos en la producción industrial, ¿no? Sí, la producción industrial cayó 1,5, 1,7 el empleo industrial, cayó entre un 10 y un 12% el salario real. O sea, la primera gran promesa, por decirlo de alguna manera, era controlar la inflación, se va a lograr a costa de lo que es achicamiento de la actividad económica, digamos, no es por una expansión de la oferta. ¿Qué significa que la inflación hoy esté como quieren los economistas oficiales? ¿Cuál es la repercusión en la sociedad? La teoría digamos, la escuela de pensamiento que se maneja, digamos, con los economistas oficiales es que para poder crecer tenés que controlar la inflación sí o sí. Cosa con la cual no estoy del todo de acuerdo. Ahora, por otro lado, para controlar la inflación, ¿qué es lo que se hace? Y las herramientas que tenés en Argentina, con la estructura que tenés, es o contraer el consumo, que es lo que está pasando, o aumentar la oferta, lo cual te requiere una inversión de privados que no tenés, nunca tuviste. Se estabiliza la inflación por caída del consumo y después, ¿cómo se crece? Sin embargo, digamos, el déficit fiscal sigue existiendo tal cual, digamos. El déficit fiscal sigue, por eso también hubo una explosión de la inflación. O sea, se controla la inflación, pero después de un ajuste que la pone en niveles más altos, que hace que se achique el poder de compra de los consumidores, entonces se estabilizan los precios a niveles más altos. Lo que te genera una transferencia de un sector al otro, el sector más desprotegido al sector más beneficiado. En este caso es agropecuario, algunas industrias, no todas. Las pymes tienen serios problemas, ajuste de tarifas. Eso lo que hace es que la gente que nos está viendo tenga menos dinero en el bolsillo, consuma menos, con lo cual los precios no se van a expandir porque se consume menos. ¿Vos estás de acuerdo con lo que sostienen que antes, digamos, el déficit se lograba mantener, digamos, dándole a la maquinita y ahora es endeudando, ¿no? Sí, es así. Acá estás manteniendo un déficit fiscal. Para controlar la inflación no emitís moneda para atender ese déficit, sino que te endeudás. El problema es que, a mi juicio, es patear el problema 5, 10, 15 años. Porque vos tenés la gestión hoy, los 4 años de gestión ahora, 8 tal vez, lo manejás con deuda y después ves, ninguna deuda se toma menos de 5, 8 años. Ahora, Gustavo, ¿qué ocurrió en el medio cuando el gobierno anunciaba la llegada de inversiones y que aún no ha ocurrido este proceso? ¿A qué se está debiendo que no llegaron? El tema del proceso de inversiones se anuncia con una facilidad que en general no se concreta en ningún lugar del mundo. O sea, para que un empresario decida invertir sumas millonarias en un país que no conoce bien, que no tiene... ¿Por qué un estadounidense invertiría acá si puede tener algunas tasas de rendimiento en Estados Unidos? Un europeo, un chino. Ahora salió un plan de infraestructuras de Dietrich que quiere licitar con empresas chinas. Hasta diciembre los chinos eran el demonio, o me parece mal. Claro. Y ahora se está hablando de recurrir a capitales chinos. El problema es, digamos, ¿podemos atraer capitales cuando los propios argentinos tienen capital y lo tienen afuera? Eso es un problema, un gran problema. Otra cosa, ¿quién invertiría acá si los mismos empresarios de acá fugan divisas? Hay otro plan también que es el de blanqueo de capitales. Por eso te digo, hace un rato te decía, se depende mucho del blanqueo y los blanqueos acá en general no funcionan. El tema es lograr a ver, el peronismo, el kirchnerismo, o como quieran llamar el gobierno anterior, pensaba que el desarrollo económico venía teniendo una clase trabajadora con poder de compra, con una demanda bastante elevada y esperando que el empresariado invierta y expanda la oferta. ¿Sí? No sé si soy muy técnico con lo que estoy diciendo. No. La otra escuela de pensamiento es esta, es decir, bueno, que haya capacidad de ahorro en un sector empresario para que invierta y genere empleo. La verdad es que el empresariado no hizo lo que tenía que hacer en el modelo anterior y pareciera que no lo va a hacer en este. Siempre terminás dependiendo de la inversión y la inversión en Argentina la manejan pocas personas. Bueno, tengamos en cuenta que
digamos, el gobierno anterior tampoco combatió esa concentración de poder. Estamos de acuerdo. Digamos, siguió manejándolo. En cada área eran una o dos y nada más. Estamos de acuerdo, sí. O sea, pero en ese aspecto tampoco se está cambiando ahora. Se está transfiriendo ingresos de un sector de la población a otro, esperando que ese sector favorecido invierta. Pero no tiene obligación de hacerlo. Y ahí es donde falla, digamos, el plan económico. ¿Pero se puede sostener en el tiempo esta política? Para mí no. ¿Qué es el tiempo? ¿4, 10 años? Sostener en el tiempo. O sea, Mientras, esta política de recesión, de, como vos decís, de ajuste por esta vía. Mientras tengas flujo de fondos internacionales vía deuda, lo puedes sostener. ¿Sí? Porque puedes sostener con gasto público las deficiencias que no crea el empleo privado, ¿sí? O digamos que el sector privado no crea empleos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, que es el Estado el que motoriza. Es el Estado el que va a motorizar el Producto Bruto Interno. Mientras vos tengas manera de financiarlo con deuda, si no querés emitir, lo vas a sostener. Pasó durante los 10 años de los 90, cuando se terminó el financiamiento internacional en 2001, se terminó, digamos, la sustentabilidad de ese modelo. Acá lo que tendría que ocurrir es que en algún momento el sector privado empiece a generar empleo. No veo por dónde, yo no veo por dónde. El presupuesto para el año que viene prevé un crecimiento del 3,5%. Que a priori sería una buena noticia. El tema es qué sector va a crecer y va a impulsar el crecimiento. ¿Es crecimiento o es rebote por la caída de este año? No, podría ser crecimiento, pero el problema es, si fuese un rebote o un crecimiento, ¿qué sector va a crecer? Porque si crece la industria es una cosa, porque genera y distribuye, genera empleo y distribuye ingresos de una mejor manera. Ahora, si va a crecer el agro, el sector financiero y algún sector de servicios, vamos a tener un crecimiento del 3,5% del producto, pero vamos a tener todavía más profundizado la transferencia de ingresos. Vamos a tener un país que crece, como Perú, que se decía hace 2 años crecía al 7-8%, pero en Perú había un sector muy concentrado y mucha pobreza. Entonces, ¿de qué te sirve crecer al 3,5% si tenés mala distribución? Bueno, depende de qué sector estés, ¿no? Uno de los beneficiarios hasta ahora de esta política es el sector financiero, claramente. Sector financiero, sector agropecuario. Si vos tenés, insisto, un crecimiento del Producto Interno del 3,5%, vos mirás el número global, decís toda la economía creció un 3,5%, pero mirás la industria que no crece y mirás que crecen sectores que no distribuyen riqueza. Y la gente que está preocupada no solo por su salario, sino también por su fuente de trabajo. Yo estoy preocupado por mis ingresos, y mucha gente lo está, porque no tenés, insisto, trabajás en una empresa industrial que produce bienes nacionales, digamos, vasos. La venta de vasos no despega, sino que se cae. No, están importando vasos. No tenés manera de competir contra eso por los precios. Es muy probable que pierdas tu empleo. ¿Pero esto no lo ven desde el gobierno? Yo no sé si lo ven o no. Depende qué modelo tienen como horizonte. Pero Gustavo, ¿qué significa el arribo de una comitiva del Fondo Monetario Internacional, el FMI en Argentina? Argentina siempre fue miembro del Fondo Monetario Internacional desde el año 55. En principio vos, si sos miembro, tenés que aceptar que se te auditen tus cuentas. Por ahora no es como era a fines de los 80, principios de los 90, donde se imponían condiciones macroeconómicas para habilitar líneas de crédito. Las recetas. Las recetas, las famosas recetas. Lo que no sé y no me consta si se quieren acordar algunas condiciones macroeconómicas para pedir financiamiento o simplemente es para seguir siendo parte del fondo. Ahora, ¿por qué Argentina puede tener financiamiento externo? ¿Porque está desendeudada? ¿Porque ven que acá hay posibilidad de pago, de recobro de eso? ¿Por qué pasó? Argentina siempre pagó deuda externa, incluso con el canje de deuda y la reestructuración de deuda pagó, y Argentina paga más tasa de interés que cualquier otro país vecino. Prestarle plata a Argentina es un negocio fabuloso, siempre lo fue. Es seguro, se paga más que otros países del mundo. ¿Y si es seguro, por qué pagamos más? Es una gran pregunta que no estoy en condiciones de responder. Pero no me cierra, digamos, porque vos decís, acá uno entiende que donde puede haber más riesgo, la tasa sea más alta. Sí, eso es lo que dice la lógica. Pero donde hay menos riesgo, pagaron siempre, igual... El año pasado, el anteaño pasado, hablamos con unos colegas, nos reíamos porque Argentina tenía, según algunas calificadoras, más riesgo país que algunos países que estaban en guerra civil, por ejemplo. ¿Y qué hacen las calificaciones esas? Standard & Poor's, Moody's, son calificadoras internacionales en general. El mundo de la calificación de riesgo es un mundo aparte, ¿no? Pero, cada vez entiendo menos, te digo. sí, bueno.
En realidad, sí, no responde a una lógica determinada. Prestarle a Argentina siempre fue buen negocio. Tomar deuda en Argentina depende para qué, puede ser algo beneficioso o contradictorio. Si se va a endeudar para llevar adelante un plan de infraestructura y apoyar inversión para generar crecimiento industrial, para lograr lo que se llama el encadenamiento industrial, que Argentina produzca la mayor cantidad de bienes diversificados, es una cosa. Ahora, endeudarte para atender el déficit fiscal es como ir a comprar la comida al supermercado en 3 cuotas. Te vas a comer toda la comida y todavía vas a dar 2 cuotas. Ese es el problema. No tengo claro, tampoco quiero emitir una opinión sin tener todos los elementos para decir cuál es el horizonte de este gobierno. Sí hay problemas concretos de los cuales te puedo hablar, que son, hay un achicamiento de la actividad industrial, sobre todo, hay una caída del salario real, ahora hubo un repunte en los despachos de cemento, sí que quiere decir que se está retomando un poco la actividad de la construcción, vamos a ver cuánto dura y qué, la construcción genera mucho empleo directo e indirecto, ¿no? Y el famoso 3,5%... ¿La construcción sea por obra pública o el sector privado se está moviendo? Lo que estás viendo son despachos de cemento, después tenés que ver por qué. Estamos analizando eso. Es probable que sea por obra pública. Es probable que sea por obra pública. Pero si genera, la obra pública también es motorizador de la economía. El tema es cuánto se va a sostener la obra, para qué se va a hacer la obra, ¿sí? Y si en algún momento el sector privado, los inversores privados van a empezar a generar empleo en función de eso para que sea sustentable. Una economía que no produce, que no tiene gente empleada, que no consume, no es una economía que se sustente, digamos. El año que viene es un año electoral y muchos vislumbran que puede haber una primavera después de este largo desierto de este año. ¿Vos ves eso también o no? Depende de la obra pública. La primavera en general viene de la mano de la obra pública. Esa primavera electoral que se suele hablar viene de la mano de la obra pública. Se impulsa algún plan de obra para generar alguna distribución de riqueza, para generar algún tipo de actividad, pasa el momento electoral y se cae la obra pública. Todo depende qué obra se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué fines se va a hacer. Bueno, Gustavo, la verdad, estoy más preocupado que, sí, la verdad que antes de comenzar el bloque, pero bueno. No quería. No, es preocupante, sobre todo, vuelvo a repetir, aquel que alguna vez ha perdido el trabajo sabe lo que significa eso. Claro. Y es un horizonte bastante preocupante, cuando uno ve que la principal fábrica de hilo del Chaco cerró, cuando uno ve que todos los días, hay un 3 de febrero, en Loma Hermosa, mejor dicho, que San Martín, Metalfer también, el año pasado mandaba cartas diciendo que, bueno, en vista de la venta que había y el crecimiento ahora, dice que por la caída, bueno, dio vacaciones a toda su gente y que cuando veremos. Eso es lo que me preocupa. Yo soy, digamos, de la escuela económica que valora mucho la actividad industrial, ¿no? Que tenemos en cuenta que un país que crece o que se desarrolla tiene empleo industrial. En Argentina el empleo industrial siempre fue una variable delicada, pero lo que vemos ahora en estos 10 meses es que cae la actividad industrial. Hablo de industrial puntualmente porque es lo que se puede importar o no, digamos, lo que se llama bienes transables. Obra pública, construcción. El tema es que importemos productos que podemos fabricar, digamos, porque estamos pagando trabajo extranjero en vez de pagar trabajo nacional. A eso me refiero, digamos, y el empleo industrial es lo que distribuye mejor la riqueza, digamos, porque son los mejores niveles de salario que el trabajo agropecuario. Gustavo, y en esta situación, aquella persona que tenga algunos ahorros, ¿no? Tenga unos pesos y siempre se recomienda qué hay que hacer como para mantenerlo, no pierda valor o poder ganar en base al ahorro. ¿Cuál es la recomendación en estos días? Son días raros. Los plazos fijos se estaban pagando tasas muy elevadas, lo cual atenta también contra la inversión productiva. Las variables monetarias están inestables. Se habla de que el dólar, si uno mira el dólar, estuvo bastante planchado también, es algo que no suelo recomendarle a la gente que compre dólares, sino que busque por ahí alguna inversión productiva, pero ahora con la baja en la actividad económica tampoco es, de hecho, yo le diría que tengan un plazo fijo a 30 días y esperen. Y en 30 días vemos. Es el mejor consejo que puedo dar. Gracias por el año.